Estamos de vigilia, hermano, así que aguántese toda la noche. Bueno, sí, como no me dieron 7 minutos, tengo hasta los 15 o 16. Ok, así como hablan, si tienen su Biblia, rápidamente abran su libro, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, versículo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Amén, hermanos. Amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya hemos orado, así que vamos a dar inicio. Dice en una de las primeras palabras que el Señor Jesucristo pronunció ahí, ya estando en la cruz, dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, hermanos, para empezar, yo quisiera hacer un poquito de énfasis. Aquí en esta narración del Evangelio, Lucas es donde trae la primera palabra de las 7 que se dan aquí, ¿verdad? Donde dice que el Señor perdónalos. Pero lo primero que me pregunto rápidamente es, para que haya un perdón, tiene que existir un pecado. El perdón no se puede proporcionar si no hay un pecado. Ya sabemos que estos hombres, en ese tiempo, cuando se dio la crucifixión, estaban cometiendo varios pecados, pero Jesús dice aquí que se perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí nosotros, hoy en el presente, me pongo a pensar, hay muchos que dicen, bueno, yo pequé, pues yo no sabía que era un pecado. O sea, unos pecan por conocimiento, otros por ignorancia. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos, ahí ya no puede haber uno que diga, no, pues yo no sabía, o sea, bueno, si no lo sabías o no, la palabra dice que todos pecaron. Por ende, necesitamos un perdón. Nosotros necesitamos un perdón. Ahora, nosotros, por haber pecado, tiene una consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Es muerte espiritual. En Romanos 6:23 dice que a la paga del pecado es muerte. Pero mire qué lindo es el Señor. Pero la dádiva de Dios es que vida eterna. ¿En quién? En Jesús. En Jesucristo, Señor nuestro. Y es a este Jesús a quien nosotros le demos la vida. Que por eso es que Él empieza a dar ese perdón. Ahora, en ese entonces, ¿quiénes son los que lo estaban ahí juzgando? Estaban los que pasaban, en el libro, en el Evangelio de Mateo habla de que había gente que pasaba caminando, se burlaban de Él, se mofaban de Él. ¿Quién más lo estaba haciendo? Los principales, los fariseos, los jefes de los judíos, se estuvieron burlando de Él. ¿Quién más lo estaba haciendo en ese momento? Los 2 prisioneros que estaban al lado junto a Él también se estaban burlando de Él. ¿Quién más lo estaba haciendo? Los romanos, los que lo pusieron en esa cruz. El versículo dice que hasta después le quitaron su ropa y se la dividieron, se la repartieron entre ellos. Por eso es bien importante esto, y quiero hacer énfasis en esto, para que nosotros podamos sentir ese perdón que Jesucristo proporcionó en esa cruz, tanto a esas gentes que estuvieron ahí en ese momento, y a nosotros también. Es necesario entender que nosotros, el pecado, para sentirse el perdón que Dios proporciona, nosotros tenemos que haber primero que cometido el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es toda infracción en contra de la divinidad de Dios. Eso es un pecado. Una vez que nosotros hemos infringido la ley divina de Dios, tenemos que aceptar si hemos cometido un error. Y no nada más aceptarlo. ¿Qué hay que hacer para que se produzca ese perdón? Hay que arrepentirse. Es necesario arrepentirse. Es cuando hace efecto el perdón que Jesucristo está haciendo en esa cruz. Dice, Señor, perdónanos, porque nosotros reconocemos que hemos infringido ante la divinidad de Dios, pero estamos arrepentidos.
Y el estar arrepentido quiere decir que voy a luchar, voy a tratar por no volver a hacer lo que estaba haciendo. Por eso es bien importante que nosotros, mire, yo cuando estaba tratando de preparar esto, decía, Señor, qué rico se siente el perdón que tú proporcionas, porque el único que perdona los pecados es Dios, hermano. Y todos los que estamos aquí presentes en esta noche hemos sentido en algún momento de nuestra vida ese perdón, que es lo que te hace sentirte libre. A veces yo me pregunto, ¿cómo fue posible que estas gentes que estaban en ese momento no podían entender? Pero sin embargo, Dios, que es tan amoroso, dio a su Hijo unigénito Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, le digo, Señor, ¿cómo no estar agradecido ante ti? Si nadie más conocía mis errores, y sin embargo tú me has perdonado, me has librado. Miren, el pecado, tenemos que entender eso, el pecado es lo que nos dividió entre la comunión entre Dios y nosotros. Nosotros fuimos el origen, fuimos los culpables por nuestra iniquidad de haber puesto al Señor Jesucristo en esa cruz. Pero gracias a Dios, ese grande Dios amoroso que estuvo en esa cruz, dijo, Señor, los perdono. El lema de Jesucristo era la oración. Nos perdona a Él y le pide al Padre, le dice, Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen. Por eso es bien importante decir, ¿quién más le estuvo condenando? Lo hizo Judas, con el beso cuando lo traicionó. Lo hizo Pedro, cuando lo negó 3 veces. Lo hicieron todos los que pasaron cuando estaban caminando y lo miraban a él crucificado y se burlaban de él. O sea, todas esas gentes nos representan a nosotros. Por eso es bien interesante y bien importante reconocer, Señor, gracias, porque esa manifestación que tú diste, al darnos ese perdón, prácticamente es la reconciliación entre Dios el Padre y nosotros a través de Jesucristo. O sea, Jesucristo te está diciendo, mira, te perdono. Entonces cuando nosotros nos liberamos y podemos estar otra vez en contacto con Dios nuevamente a través de su Espíritu Santo. Por eso es bien importante, hermano, que reconozcamos y admiremos y decirle, Señor, gracias porque qué rico se siente saber que tú me has perdonado. Y mire, ya con esto termino. Y nada más los pecados, porque mire, todavía la vamos a seguir regando. Pero estamos luchando por ser mejores cada día. Por eso yo le digo en esta noche, Señor, gracias. Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. En la palabra, en 1 Corintios, dice ahí en 1 Corintios 13, que el amor todo lo soporta. ¿Y quién es ese amor? La Biblia dice que Jesús es amor. Así que, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cuando aceptamos ese perdón, hermano, ya estamos en la gloria. ¿Se acuerdan con este término? Hemos siempre dicho que la salvación se disfruta aquí en la tierra. Así que, hermano, que Dios lo bendiga.